Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hablar de varias cosas el día de hoy. Lo primero que vamos a hablar es de las medidas y de cómo se mide la información en todo lo que tiene que ver con dispositivos electrónicos, ya sea video o sea cualquier tipo de archivo. Vamos a orientar todo, obviamente, primordialmente al video, que es lo que estamos haciendo, pero toda esta escala y todo lo que vamos a hablar también funciona para cualquier tipo de archivo. Después les vamos a hablar un poquito de dispositivos de almacenamiento, o sea, donde podemos guardar la información, los videos, los archivos o lo que sea, y después les voy a explicar un poco qué es la nube, porque tenemos un concepto de nube que yo no sé si todos saben exactamente qué es y cómo funciona, sobre todo, porque no es que vos tenés un archivo, el archivo se evapora, se hace lluvia, se vuelve una brevecita y después cuando llueve se te pasa a tu dispositivo por arte de magia. Así que vamos a ver eso. Pero vamos a empezar con lo primero, que es las unidades en las que se miden las cosas electrónicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la electrónica. Para eso vamos a hablar de que todo lo que es video digital, o sea, que es todo el que pasa por una computadora, está guardado, está archivado en bits. ¿Sí? En bits. Es la unidad mínima en la que se puede almacenar la información, un bit. Básicamente, para que entendamos qué es esto, vamos a explicar que un bit está compuesto como si fuera por dos casilleros, ¿sí? Para la computadora, esos dos casilleros pueden estar apagados o encendidos. Si un casillero está encendido, es un tipo de bit. Si están los dos casilleros encendidos, es otro tipo de bit. Y si están los dos casilleros apagados, es otra medida de bit, ¿sí? Básicamente, eso es un bit, pero no son las medidas con las que estamos acostumbrados a trabajar, porque nosotros, en general, no nos movemos con bits, nos movemos con bytes. Que no es lo mismo que un bit, ¿sí? 8 bytes equivalen a un bit. Más o menos esa es la proporción exacta. Y cuando nosotros hablamos de mega, de giga, de tera y todo eso, no estamos hablando de bits, estamos hablando de bytes, ¿sí? O sea, de 8 unidades mínimas en las que podemos trabajar y manejar la información. La información puede ser un archivo de Word o también puede ser un video con el que esté laburando. Y eso va a depender también de cuánto espacio tengo en la computadora, pero podemos llegar a eso. Entonces, básicamente, las unidades vienen. La unidad más chica es el bit. Como dijimos, 8 bits es un byte. Estoy escribiendo acá mientras. Ahí va. 8 bits es un byte. 1024 bytes es un kilobyte. ¿Sí? Un KB. Eso lo han visto en la computadora. Las fotos más chicas o los archivos más chicos tienen KB. Eso es kilobyte. O sea, paquetes de 1024 bytes. Después del kilobyte, ¿sí? Si seguimos en el orden de la escala, ¿qué viene? Contéstenme, mientras armo. El megabyte. Entonces tenemos byte, kilobyte, megabytes, gigabyte, terabyte, petabyte. Ese por ahí ni lo conocían porque todavía no se usa tanto. Este es el orden, digamos, de las medidas en las que van midiéndose los archivos. Y cada medida corresponde a 1024 del anterior. Aproximadamente, no es exacto 1024, pero más o menos, para estandarizarlo, es 1024. Entonces podemos decir que 1024 kilobytes es un mega, 1024 mega es un giga, 1024 giga es un tera, y 1024 teras es un petabyte, que eso todavía no es una medida que estemos usando, pero cuando hablamos de volúmenes de información grande, como si le pasa otras cosas, como por ejemplo, qué sé yo, Google no se maneja en teras, se manejan petabytes y todavía unidades más grandes, porque el volumen de información es gigante. Eso lo van a entender un poquito más ahora cuando les explique qué funciona o cómo funciona la nube. Aclarado esto, sabiendo más o menos cuáles son las unidades y qué es lo que le sigue a una a otra, vamos a pasar a hablar de sistemas de almacenamiento. O sea, ¿dónde puedo guardar yo la información y qué me conviene usar? Y muy importante, cómo tengo que tener equipada mi computadora para poder utilizar eso. Para eso vamos a hacer un poquitito de historia y les voy a contar que la primera unidad, digamos, masiva de traspaso de información fueron los disquetes. El disquete, el cuadrado de plástico. Antes de eso se usó el cassette también para trasladar información, pero no fue algo demasiado popular. Pero sí el disquete de 5 1/4, un disquete cuadrado un poco más grande. A ver si lo puedo poner acá. Bueno,
Ese disquete tenía una capacidad exacta, la voy a buscar porque sinceramente no me acuerdo, pero creo que eran 720, eran 360 kilobytes, ¿sí? 360 paquetes de 1024 bytes, ¿sí? 360 kilobytes. A eso se le vino después la evolución, digamos, después hubo varias versiones porque había de doble capa y todo, no importa. Lo importante es que eso era un círculo magnético donde se hacía una marca magnética, donde se marcaban bytes y la computadora leía a la velocidad que podía ese disco magnético girando. Todo lo que tiene partes móviles, o sea, el disquete que tenga que girar algo y la lectora que tenga que tener algo que va leyendo, todo lo que tiene partes móviles, partes mecánicas, tienden a tener una limitante de capacidad de almacenamiento, pero aparte de duración, porque las piezas se van gastando. Entonces, a medida que van mejorando los sistemas, también van mejorando la calidad de los productos y de los contactos y de las movilidades físicas. Lo mejor es no tener movilidad física, ahora vamos a llegar a eso. Entonces, al disquete, que tenía 360 kilobytes en promedio, sin contar todas las versiones que salieron, le vino el disco de 3,5, los chiquititos de plástico gruesos, que seguramente los habrán visto. Ese disquete de 5 ¿qué dije? Ese disquete más chico, ¿sí? Tenía una capacidad exacta, el de 3,5, de 1,44 mega. 1,44 mega, más o menos, para que se den una idea, es el tamaño promedio. Pasa el bondi. Perdón, estoy en casa y no. Es el tamaño promedio de una foto con más o menos calidad. Más o menos, no buena. Pero es una foto, más o menos. O sea, que había una foto por disquete. Después de eso, del disco de 3,5, que había mejorado un poco el tema de la parte móvil y todo, pero por ejemplo no podías pasar cerca de un imán, igual que el otro disquete, ¿no? Porque se te borraba todo. Si le pasabas un imán cerca, como un disco magnético, se borraba todo. Entonces tenía muchos problemas y duraban poco. Era normal que vos tengas un programa, por ejemplo, te comprabas el Word o el Windows nuevo o lo que sea y venía, no sé, en 8 disquetes. El 7 te fallaba siempre. Nunca podías terminar el curso porque siempre había un disquete que fallaba porque eran muy fáciles de dañarse. A eso le vino después, que no tuvo casi nada de éxito, acá le vino bastante después, pero en esta misma línea evolutiva de disquete, vinieron las caseteras ZIP. La casetera ZIP era un disquete también un poco más grueso, un poco más grande, digamos de mejor calidad el disco magnético de adentro, pero seguía pasando lo mismo, o sea, seguía siendo un sistema lento, porque tenías poca velocidad para que la computadora lea y escriba en ese mismo cosito, en ese mismo disco magnético, pero además lo que pasaba era que muy fácil, se dañaban fácil. El disco ZIP, que no duró mucho y no lo tuvo casi nadie, podía tener un espacio de hasta 100 megabytes. 100 megas ya era un espacio un poco más interesante, o sea, servía por ahí un poco más para algo, pero todavía no se olviden que las medidas que nosotros estamos pensando del volumen de lo que pesan las cosas, o sea, de cuánta información tiene un archivo, lo estamos pensando en parámetros de ahora, y ahora ya hay otros sistemas mucho más desarrollados. Entonces, para la época estaba bien, era bastante. El problema era que se dañaba fácil. Bueno, las disqueteras ZIP no funcionaron mucho, se compraron en algunas empresas, pero en general la verdad que no es un sistema que haya llegado masivo a las casas. Después de eso, el otro, digamos, en paralelo, porque esto más o menos que le estoy diciendo sucedió hasta los 90 por ahí, la disquetera ZIP salió en el 96 más o menos, pero no se usó mucho, pero los disquetes se usaron más o menos hasta los 90, porque ahí vino el sistema que revolucionó toda la industria, que fue el CD. A fines de los 80 empezaron a popularizarse los CDs. Los CDs tenían una capacidad de 750 megas, o sea, mucho más espacio, y además de tener esa capacidad y tener más espacio, digamos que el disco era de mayor calidad y duraba más, por ejemplo, que lo que podía durar un disquete, obviamente, y además de durar más, eran más fáciles de conservar, digo, no se dañaban tanto. Si le pasabas un imán no le pasaba nada, porque la marca en un CD es física. O sea, cuando vos grabás un CD, lo que hace la computadora, la grabadora del CD, ¿qué hace? Le hace una marquita con láser. Entonces esa es la forma de marcar, no es una manera electromagnética como era la otra. Los disquetes eran regrabables, o sea, vos lo podías borrar todo y volver a usar ese disquete con la misma capacidad. El tema es que era un sistema no fiel. En el CD, vos no podés borrar y volver a usar el CD. Lo que podés hacer es grabar un poco y después grabar otro poco, pero vos la parte que ya grabaste, que ya usaste, no la podés volver a usar. ¿Por qué? Porque tiene una marca física, tiene un punto hecho con láser. Los CDs funcionaron muy bien, la verdad que fue un sistema bastante popular y lo que hizo fue que se empieza a divulgar mucho más fácil información, programas, todo, CD, de música, de todo tipo de archivos. El problema es que es un archivo, sigue siendo un sistema físico, o sea, vos tenés un disquete, qué manera de hablar gilada. Vos tenés un CD
que puede girar hasta cierta velocidad. Porque sobrepasada una velocidad a la que gira el CD, llega un momento que se destruye por la física misma del CD y del plástico. El sistema que tiene que leer eso, la lectora del CD que tengo en la computadora, también tiene partes físicas y móviles que se desgastan y se arruinan. Y también tiene un límite de lectura, o sea, yo lo puedo leer a cualquier velocidad. Llega un momento que estoy sobrepasando la velocidad a la que el lector láser, que tiene la lectora de CD adentro, puede leer esas marcas. Por lo tanto, tengo un limitante de velocidad de transferencia de datos. O sea, llega un momento que yo ya supero lo máximo que puedo traer y llevar información. La velocidad de transferencia de datos de un CD es lenta comparado a la de ahora. O sea, si yo tuviera que editar un video que tengo en un CD, sería imposible si no lo copio a la computadora. Porque no le da la velocidad para ir leyendo ese archivo, ir manipulando ese archivo de video y a su vez ir trabajando con el programa. Entonces, estaba bueno para almacenar, estaba bueno para transportar, pero no está bueno para trabajar directo desde ahí, o sea, no se puede directamente. Siguiendo esa línea, el CD me vino después el DVD. A ver si tengo algún DVD acá. Bueno, es lo mismo, pero en vez de ser el interior verde o plateado, es violeta, era violeta. El DVD tiene 4.5 GB de espacio, que es bastante más que lo que veníamos hablando, pero también sigo teniendo la misma limitante física, o sea, hay un límite, va mejorando la tecnología, pero hay un límite en el que no puedo sobrepasar la velocidad de lectura de datos, ni tampoco de almacenamiento, porque vos podés, tengo un espacio limitado para trabajar sobre la superficie. Una vez consumido todo esto, ya está, no, o sea, no puedo agregar más información, quiere decir que también hay una limitante máxima de capacidad de lo que puede llegar a tener un DVD. El DVD popularizó todo el tema de las películas, porque ya tenían, si en 750 megas se pirateaban películas, se copiaban películas y se pasaban videos, en 4.5 gigas, bueno, mucho más y con mucha mejor calidad. Pero siempre tengo la limitante de lectura, siempre hay un cuello de botella. Entonces, si yo le paso una película con mucha definición a un DVD, lo que me va a pasar es que la lectora de DVD no va a tener la capacidad de interpretar esa cantidad de información segundo a segundo. Por lo tanto, también tengo un limitante de calidad en lo que yo puedo poner en un DVD. Sobrepasada la velocidad de lectura, estoy al horno. Siguiendo esa línea, después estamos hablando de fines de los 80, salieron los CDs, revolucionaron todo. Más o menos los 90, todos los 90 fue el despliegue de los DVDs, del 94, 95, por ahí más o menos en adelante. Y después vino el Blu-ray. El Blu-ray lo conocen algunos, otros no. La diferencia básicamente es que el interior, bueno, en este tendría que hacerlo así, pero eran azules en general la parte de adentro. El Blu-ray es un sistema que no funcionó. O sea, seguía la misma línea, seguíamos con la limitante. El Blu-ray tiene una capacidad de 25 GB, o sea, bastante más. Sigue teniendo estas limitantes que hablamos siempre de las partes físicas y que se gastan las piezas, pero los reproductores de Blu-ray la verdad que no funcionaron, no se vendieron, y básicamente todos los que tienen Blu-ray y usan Blu-ray son los que compraron PlayStation, porque los juegos de PlayStation vienen en Blu-ray y la PlayStation te sirve para leer Blu-ray, pero en general no se utilizó mucho, es un sistema que falló porque no era masivo, ya no era negocio. Eso tiene que ver con los dispositivos físicos, o sea, todos los lugares donde se hace una marca, ¿sí? No hablo del caso de los disquetes, pero eso es muy antiguo. Los CDs, los DVD y los Blu-ray hacen una marca física, o sea que el disco tiene un limitante de capacidad que va a dejar que después te quedes afuera. Bien, por un lado estaban entonces la parte de los discos magnéticos, por otro lado está la parte de los dispositivos físicos. El otro dispositivo de almacenamiento del que vamos a hablar es este, y es básicamente un disco interno de computadora, ¿sí? Un disco interno. Yo no sé si alguna vez alguno abrió un disco de estos, o sabe lo que tiene adentro o qué, pero bueno, no puedo hacer ese juego a través de la cámara, así que les voy a contar que adentro tiene unos discos de aluminio, adentro, que se graban, se borran y se vuelven a grabar. O sea, es la evolución, digamos, del sistema de disquete, por decirlo de alguna manera. La idea es la misma, es una cosa magnética en la que se borra y se vuelve a escribir. El problema que tienen es que, como todo lo que estamos hablando, tiene limitantes físicas, o sea, tiene partes que se gastan. Adentro tiene un bracito que va leyendo lo que vas haciendo, y los discos también pueden girar a determinada velocidad, mucha mayor que la de un CD, que la de un disquete, obviamente, pero también tienen limitantes. Lo que nos lleva a suponer y a saber que no todos los discos rígidos son iguales. O sea, cuando vos ves un disco rígido barato o de oferta en internet, tenés que fijarte varias cosas. Una de ellas es la velocidad, las RPM, o sea, qué velocidad puede girar ese disco que está dentro y cuánto de buffer tiene, que es otra palabra, que no importa exactamente qué significa, pero básicamente es como si fuera de memoria a corto plazo. O sea, las cosas que vos más usás y los procesos que vos más usás se almacenan en el buffer.
Después vemos qué es el buffer. Pero en principio lo que te va a indicar eso es que cuanto más capacidad de buffer tenga y cuanto más revoluciones por minutos tenga, más veloz va a ser ese disco. Porque estos tipos de discos, la velocidad de transferencia aumenta significativamente y va a depender del puerto, o sea, cómo esté conectado a la computadora. Los viejos discos se conectaban por un cable que se llamaba IDE, que es un cable grueso lleno de cables adentro, que funcionó pero en un sistema lento. Los nuevos discos todavía se sigue usando el mismo sistema, se utiliza un sistema que se llama SATA, S-A-T-A, SATA. Hay SATA 1, SATA 2, digo, va evolucionando, pero siguen siendo SATA. Esos discos SATA tienen una velocidad bastante considerable, o sea, hay buena velocidad de ida y vuelta para escribir y para leer información dentro del disco, pero seguimos teniendo los problemas de capacidad física, la de siempre, las cosas que se mueven. Bien, entonces, esto es lo que está adentro de la computadora. Después, para lo que podemos tener afuera, hay distintos tipos de cosas, ¿sí? Porque las cosas siguieron avanzando también en paralelo para los puertos y para lo que está afuera. Lo primero que salió y que más conocen todos y qué sé yo, es esto, que es un pendrive. Pendrive es como el sistema más popular de llevar encima y de transferir archivos, pero otra cosa que tenemos que saber, no todos los pendrives son iguales. No solo por la capacidad, vieron que el pendrive puede venir de 2 GB, de 4, de 8, de 32. En general siempre son potencias de 2. 2, 4, 8, 32, 64, 128, 256 y así. Ahora, hay otra cosa importante para tener en cuenta en la evolución de los sistemas de conexión con la computadora, que es lo que se llama el puerto. El puerto es el enchufe, cómo se enchufa. Todos sabemos que los pendrives se enchufan por puerto USB. Ahora, ¿todos los USB son iguales? No. Hay USB 1, USB 2, USB 3, USB-C hasta ahora. USB-C hasta ahora. La mayoría de los pendrives son USB 2. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que es? Bueno, tendría que enchufarlo en la computadora y verlo, a ver qué realmente qué es. Pero si no, básicamente en general el USB 1 y el USB 2, la entrada, el cosito donde enchufa, es blanco o negro. ¿Sí? Eso generalmente te marca que es un USB lento. ¿Sí? Después de eso, después de los USB 1 y 2, salieron los USB 3, que más o menos es lo más popular ahora. ¿Sí? Ahora estamos en la transición entre USB 3 y USB-C. Ese USB 3, primero lo voy a identificar porque adentro, ¿sí? Es azul. Adentro el enchufe, digamos, es azul. Y además porque la velocidad de transferencia es mucho más importante, muchísimo más importante que la que tenían los anteriores. Les voy a decir, para que tengan idea, la evolución de esto. Y es que, ya les digo, el USB 1 tenía 1.5 megas de transferencia. O sea que vos podías pasar por segundo. Podías pasar por cada segundo 1,5 megas. ¿Sí? El USB 2 se fue totalmente más arriba y llegó a los 35 megas por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que en un segundo pasaban 35 megas contra 1,5 del 1, es una barbaridad más. Y el USB 3 tiene una velocidad máxima, digamos, de acá 1.25 GB por segundo. 1.25 GB por segundo. Eso quiere decir que si yo me bajo una película que pesa 4 GB y medio y lo enchufo en un USB 3, ¿va a pasar en 3 segundos? No, porque las velocidades que están marcadas y las que son de referencia son velocidades máximas en condiciones ideales, o sea, nunca pasa que está todo ideal en condición ideal, así que la velocidad, el promedio de velocidad es más bajo, no va a ser esa velocidad, pero sí es mucho más superior el paso de velocidad de un USB al USB anterior. Y por último, perdón, me equivoqué, el USB 3 tiene 600 megas de transferencia y el USB-C, que ahora les muestro la diferencia, ese es el que tiene 1.25 GB, perdón, me equivoqué el número. El USB-C, ¿cómo lo reconocemos? Bueno, de la punta del cable de ninguna manera, porque también vuelve a ser negro, o sea, puede ser cualquier, vuelve a ser negro. Pero sí, en general los dispositivos a los que se conecta un USB-C tienen un puerto distinto, un puerto redondito, ¿sí? No es el mismo puerto USB al que veníamos acostumbrados, tiene una cosa redondita. Una cosa es un extremo del cable, digamos el que va a la computadora, ¿sí? Este que puede ser azul si es USB 3, negro o blanco si es USB 1 o 2, o el USB-C que no lo podemos reconocer porque también ya vuelve a tener cualquier color. Y otra cosa es el puerto de conexión, que es el otro extremo. Tenemos el USB tradicional del otro lado, o sea, el mismo cuadradito, este del otro lado, o el que tiene los discos rígidos, que tiene como dos pedazos, tiene como dos montañitas. Parte de ese diseño hace que pueda haber aumentado significativamente la velocidad de transferencia.
En el caso del mini USB es con el que suelen cargar los celulares, ¿sí? Es el chiquito, generalmente está en todos los puertos. Y después está el USB-C, que es el redondito como habíamos dicho antes. Esas son las diferencias de los puertos de conexión de un lado y del otro. Ahora, ¿dónde entran o qué pasa con los siguientes dispositivos de almacenamiento? Habíamos hablado del pendrive recién, por eso les dice dentro del enchufe. El pendrive es un sistema. Otro sistema es la tarjeta SD o micro SD, que es lo mismo pero más chiquito. Son más populares las SD, pero hay distintos tipos de tarjeta. Panasonic tiene su tipo de tarjeta, Sony tiene su tipo de tarjeta. Si vos compras una cámara va a tener un slot de tarjeta distinto. Se ganó en popularidad y todo está tendiendo al formato SD, que es la cuadradita común, la que va a tener la cámara de foto, y la micro SD, que es la que suelen meter también en el celular. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Ninguna, es más chiquita nada más, el tamaño. Entonces, pero hay un dato que es importante para tener. Cuando yo voy a comprar una tarjeta SD, ¿en qué me tengo que fijar? En el espacio, eso es importante, 2, 4, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB. Eso es un dato importante, pero además tengo que ver en detalle la tarjeta y van a ver que tiene un numerito que es el número de generación, 7, 8, 9, 10. Estamos en la 10ª generación. Si yo me voy a comprar una tarjeta ahora, debería ser de 10ª generación. Eso te asegura que la velocidad de transferencia sea mejor, o sea, que la calidad del producto sea mejor, que tenga más velocidad para copiar y recibir archivos y que tenga mayor capacidad de buffer. Ahora, como si buscan en Mercado Libre, van a ver que hay una diferencia de precio abismal. Hay tarjetas hasta 3.000, 4.000, 5.000 pesos, por ahí es de 64 GB. Y vos ves la misma tarjeta de otra marca que tiene de 64 GB, por ahí también, pero sale la mitad o menos. Bueno, me tengo que fijar si la que sale más barata, como siempre yo les digo, las ofertas no son porque sí, las cosas baratas no salen baratas porque sí. Hay que ver de qué generación es y a qué velocidad transfiere datos. Eso es como lo importante dentro de las tarjetas. Por otra parte, tenemos los discos portables, ¿sí? Los discos portables que habrán visto. Si van a comprar un disco portable, es importante que se fijen que sea USB 3, por lo menos, o sea, azul adentro. ¿Por qué? Porque si no, van a tener una limitante pueden tener un disco de mucha capacidad, pero si es lento en transferir y recibir y enviar información, no les va a funcionar, va a seguir siendo lento y no voy a poder seguir trabajando. ¿Se puede trabajar desde un pendrive? ¿Puedo editar video que está metido en un pendrive? Si el pendrive es USB 1 o 2, no, porque la velocidad del puerto es lenta y eso hace que la computadora, al modo pasar con el CD, no me permita poder trabajar, manipular ese video al mismo tiempo que lo lee, porque la velocidad de ida y vuelta es lenta. En el USB 3 ya sí, si yo tengo un pendrive USB 3 que hay y existen, yo puedo trabajar con un pendrive USB 3 directo desde el pendrive. Va a funcionar bien, eso sí, porque la velocidad de transferencia ahí es buena. A menos que esté trabajando con archivos muy grandes, por ejemplo, no sé, en 4K o con mucho bitrate, que después vamos a ver qué es, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, volviendo al tema de los discos. ¿Qué hay adentro de un disco de estos? ¿Se preguntaron alguna vez cómo es esto por dentro? La realidad es que acá adentro hay uno de estos más chico. Es el mismo sistema, es el sistema de disco de aluminio puesto uno encima del otro con un lector lento a la larga. Es lo mismo. Lleva adentro un disco de notebook, ¿sí? Las notebooks, las computadoras portables, tienen adentro uno de estos, igual pero más chiquito. Bueno, esto es un disco como este, pero más chico, metido adentro de una carcasa de plástico. Si alguna vez se les cae o se les rompe alguno y lo abren, van a ver que es lo mismo. Y tiene este sistema de conexión que me permite meter todo a través de un cable, solo que es azul de un lado, en este caso porque es USB 3, y partido del otro, porque es el diseño que hicieron para generar mayor velocidad de ida y vuelta. Entonces, los discos pueden ser, los discos portables, los de ventas desde 1 tera, de 2 teras, de 3 teras, de 4 teras, lo mismo esto, hay de 1 tera, 2 teras, 3 teras, de lo que quieras. Cuanto mayor es el disco, cuanto más grande es la capacidad del disco, más lento se vuelve. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, más lugar donde buscar la información. Si yo no lo tengo particionado, cosa que no hace nadie, digamos, el lugar a donde tiene que buscar la información es más grande. Por lo tanto, los discos, cuanto más grandes son, también son más lentos. Y hay otro tema. Yo, en general, no recomiendo comprar discos más grandes de 2 teras, tanto sea de los portables o de estos o de los del interno. ¿Por qué? Porque en general son bastante confiables, pero si se te daña el disco, si se te jode el disco,
y perdés 4 teras de información, es un montón, es toda tu vida. Toda tu vida puede caber en 4 teras. Entonces, es mucha información la que se pierde si se te daña el disco. Yo en general recomiendo tener discos de 2 teras, no más que eso, por estas dos cosas, para que no se vuelva lento y aparte para que no pierdas tanta información si se te llega a dañar el disco. Bien. Lo que nos queda afuera, que no tengo nada para mostrarles, pero se los cuento, son los discos de estado sólido, los SSD. Eso es un sistema nuevo, relativamente nuevo, que salió, que básicamente viene a ser como un pendrive gigante que vos tenés dentro de la computadora. Es interno, hay externos también, pero son todavía más caros, pero básicamente es un sistema que lo que te permite es tiene una velocidad de transferencia muy alta y no tiene ninguna parte física, entonces es mucho más difícil que se dañe y tiene una vida útil mucho más larga, ¿sí? Porque no tiene nada que se mueva. El tema es que son mucho más caros. Sale, en relación más o menos sale uno de estos, por el mismo espacio en un disco físico tenés 10 veces más sale el mismo espacio en un disco de estado sólido. Lo que 1 tera sale, no sé, 1000, por decir una cosa así, sale lo mismo 100 GB de disco de estado sólido. Bueno, entonces está buenísimo tener disco de estado sólido, acelera en la computadora a morir, hace que editar sea una delicia, porque te trabajás como en una velocidad de transferencia bárbara, pero tenés que invertir un poco más, sale más caro. Si te vas a armar una computadora, te recomiendo que tengas un disco de los tradicionales, ¿sí? De 2 teras más o menos para el sistema, o sea, para instalar Windows y todo eso. No, en realidad te voy a recomendar otra cosa. Si podés, lo ideal sería que pongas 2 discos de estado sólido y uno de estos. Entonces, vas a instalar Windows y todos los programas que vas a usar sobre el disco de estado sólido. Vas a tener otro disco de estado sólido para guardar la carpeta con lo que estás trabajando, o sea, para laburar ahí. Y discos de almacenamiento interno de estos tradicionales que van a ser más baratos. Y de eso puedes tener lo que quieras porque lo vas a usar nada más que para guardar la información. ¿Se entiende? Es nada más que espacio en la computadora. Pero lo ideal es que Windows y los programas corran sobre disco de estado sólido y los archivos con los que estás trabajando en determinado video corran sobre disco sólido. Una vez que terminaste ese video o ese trabajo que estás haciendo, la carpeta del disco de estado sólido la borrás o la movés al de almacenamiento y volvés a tener ese espacio disponible, pero vos trabajaste sobre el sólido. Y les aseguro que la diferencia es abismal de tiempo entre una cosa y la otra. Ahora, eso es lo que tiene que ver con los dispositivos, o sea, que yo tener un USB 2, un USB 3, un USB-C es importante, pero también tengo que tener la computadora que lea ese tipo de puerto. O sea, del otro lado, yo enchufo esto. ¿Dónde lo voy a enchufar? El USB 3. Lo tengo que enchufar en un USB 3 de la computadora, que también es azul. ¿Por qué? Porque si yo enchufo, pasa moto. Si yo enchufo un USB 3 azul en un USB 2 negro o blanco, como sea, de la compu, o naranja también viene alguno, no voy a tener la velocidad de transferencia de un USB 3, voy a tener la velocidad de transferencia de un USB 2. ¿Por qué? Porque este está pasando información rápido, le dice y le pasa la información rapidísimo. Ahora, si el que escucha, que es el USB 2 que está en la computadora, es medio sordo y se da este diálogo, ¿qué? La velocidad de transferencia y la velocidad de comunicación entre los dos dispositivos va a ser lenta. Va a ser la del sordo, la que tiene la menor capacidad, el USB 2. Entonces, no solamente tengo que comprar dispositivos que tengan la capacidad de transferir rápido, sino que también tengo que tener en la computadora los puertos apropiados para poder usar esa velocidad. Las computadoras más nuevas ya están viniendo con USB-C. Ahora, si yo tengo una computadora en casa, que no es comprada en la última generación, o me fijo en el sistema y no tengo un USB-C, no compro un disco, puedo comprar un disco USB-C, porque lo va a leer la computadora, pero no va a estar usando la velocidad máxima de transferencia que permite ese sistema. Bien, esto es básicamente con lo que tiene que ver con los sistemas de almacenamiento. Creo que no me quedó nada afuera. Entonces, repasando, hablamos de los disquetes que están obsoletos y ya no se usan. Hablamos de los CDs, DVDs y Blu-ray que tampoco se usan más, ya están obsoletos también, ya no se usan. Mandás información por ahí, pero no es un sistema que quedó totalmente obsoleto. Y están lo que tiene que ver con los discos rígidos internos, que puede ser así, el físico o el de estado sólido, que es mejor, tiene mucha más velocidad, pero es mucho más caro. Y discos externos como pueden ser estos, los portables, ¿sí? Que adentro es uno de estos pero más chiquito, es uno de notebook más chiquito, con su respectivo puerto que me tengo que fijar que sea por lo menos USB 3 si lo voy a comprar ahora. Si ya lo tengo, ya lo tengo, pero si lo voy a comprar ahora que sea USB 3. Yo puedo laburar desde este disco, o sea, tener la información adentro y editar desde este disco. Puedo editar obviamente un disco de estado sólido mucho mejor. Y
Y puedo editar desde dispositivos que sean USB 3 por lo menos. Si quiero editar desde un dispositivo USB 2, como puede ser un pendrive, me va a costar. La tarjeta más o menos pasa lo mismo. Hay una velocidad de transferencia de tarjeta y hay una velocidad de transferencia de puerto. De hecho, venden lectores de tarjeta que son USB 2 o USB 3. Básicamente es como si fuera un pendrive a la que yo le enchufo la tarjeta atrás. Si el puerto de conexión es USB 3, va a andar rápido, va a andar como un USB 3. Si el puerto de conexión es USB 2, por más que mi tarjeta sea rápida y sea buena y ya me haya salido carísima, no me va a servir esa velocidad, me va a andar lento. Y podría editar tranquilamente desde una tarjeta si está conectado a un USB 3. O si está conectado a un lector de tarjetas mía propia de la computadora, de esas que están adentro, pero este es un puerto rápido. Bien, hasta acá dispositivos de almacenamiento. Ahora vamos a ver otra cosa que tiene que ver con la nube. ¿Qué es la nube? Porque es una cosa de la que se suele hablar bastante, la nube, pero yo no sé si tienen idea del concepto de exactamente qué es la nube. No es que hay realmente una nube que contiene datos y mi dispositivo, mi tablet, mi celular, mi computadora notebook o la computadora que tengo conectada a internet se conecta de alguna manera mágica a una nube donde le bajan los datos. Para entender qué es la nube, tengo que entender que es un servidor. Que no anda. ¿Qué es un servidor? Un servidor básicamente es un montón de discos rígidos, uno puesto encima de otro, en una torre, que me permiten a mí tener mucha información en un espacio. Para que se den una idea, por ejemplo, cuando yo mando un mail, cuando yo saco una casilla de mail, esa casilla de mail que saco está en algún lado, en algún lugar está la información, los mails que mando, los mails que recibo, todo eso. Yo mando un archivo de Word por mail. Ese archivo de Word que mando, que recibo, gordo, dale, salí, zárate. Dale, salí, quédate ahí. Ese archivo que yo mando por mail, esa cuenta de mail, está generada en algún lado. ¿En dónde está generada? Está generada en el servidor de Google. Google tiene un servidor, tiene una computadora gigante donde se almacenan todas las cuentas de mail que tenemos. Eso es un espacio físico, no existe la nube como tal. Tu cable de internet de tu casa, cuando vos mandás un mail, se conecta mediante las redes y las conexiones, pueden ser alámbricas o inalámbricas, pero hay un sistema de conexión, hasta Google y se archiva ahí el mail. Entonces yo te mando un archivo de Word a vos, yo estoy mandando mi archivo de Word, te lo estoy enviando a el servidor de Google, a mi cuenta de mail que está adentro de Google. Y vos, cuando recibís ese mail, básicamente lo que haces es pasar ese archivo de Word del servidor de Google a la computadora de tu casa. O sea que toda la información que vos tenés en internet, en tu mail, por ejemplo, porque estamos hablando de Google y de Gmail en este caso, está en algún lado, no hay una nube, está en un servidor de Google, está en un lugar, está en una torre con un montón de discos rígidos. Cada empresa grande, cada servicio de internet tiene su propio servidor, su propia torre con un montón de discos rígidos. Facebook tiene su servidor, Instagram tiene su servidor, Spotify tiene su servidor. O sea, cuando vos subís algo a YouTube, por ejemplo, no lo estás llevando a la nada, lo estás copiando y pegando, por decirlo de alguna manera, en la torre de discos rígidos que tiene YouTube. Y cuando yo subo ese video y alguien lo ve, sea quien sea, esas personas lo que están haciendo es copiarse del servidor de Google el archivo a su computadora. ¿Sí? Pero no ocupa espacio en mi computadora, no, si no lo descargas no, pero sí ocupa archivo del espacio temporal, porque vos para poder ver eso tiene que estar en tu computadora. Entonces, y acá viene un dato importante. ¿Qué pasa cuando yo subo una foto a internet? O cuando yo mando una foto. Si yo, por ejemplo, tengo, tipo en Google Drive. Si yo subo una foto mía en bolas al Google Drive, ¿sí? Yo agarro, le saco una foto en bolas y la subo a mi Google Drive, a mi cuenta de Google Drive. Subo mi foto. Esa foto ya no la tengo yo. Está en el sistema de Google. Ya no es mía la foto. Entonces, si yo por más que la borre de mi Google Drive, yo la puedo borrar de mi Google Drive. Yo veo en la computadora y no sale.
Pero yo qué seguridad tengo que se borró, porque esa foto pasó de la computadora de otro, en este caso de una empresa. Entonces cada vez que yo digitalizo algo y lo uso a través de internet, lo mando, o le mando una foto en bolas a quien quiera, a mi pareja o a quien quiera, esa foto está pasando por servidores. Por lo tanto, la información que pasa por esos servidores no es privada, es pública. Te aseguran vos en eso que firmás los términos y condiciones que ponés y qué sé yo, te aseguran que no lo va a tener nadie, qué sé yo. Bueno, se supone que es verdad. Pero si ese edificio en algún momento lo hackean o le compran la información o lo que sea, lo que están haciendo en realidad es copiarse y pegarse las cosas que están en esa computadora. Por lo tanto, cuando vos subís un archivo tuyo a tu cuenta de Facebook, a tu cuenta de Instagram, a tu cuenta de Google, a tu cuenta de Mac Drive, a donde sea, cuando vos subís algo a internet, ese algo que subiste dejó de ser tuyo y pasa a ser de Facebook, de Google, de Instagram y lo que sea. Porque acá hay un dato que no es menor. Tu cuenta de Facebook no es tuya, es de Facebook. Tu cuenta de Google, de Gmail, de lo que hagas, no es tuya, es de Google. Tu cuenta de Instagram no es tuya, es de Google. No tenés ningún derecho sobre ella, más que usarla como vos querés. Ahora, si te quieren bajar un contenido, te lo bajan. Si te quieren usar esas imágenes para otra cosa, la van a usar, no tienen problema. No hay un conflicto con nada, porque la información es pública. Estamos en la era, toda esta época, es la era de la información pública. Ya nada es más privado, ya vos no tenés tus cosas, la información ya es de todos. Cada uno verá cómo la usa. Pero es inevitable eso, vos no te puedes aislar de ese mundo. Tendrías que no tenerse el teléfono, no usar archivos, no contactarte con internet en ningún momento para nada. Y hoy en día es casi imposible no estar vinculado a internet. Bueno, entonces, lo que quiero que quede claro con esto es que la nube es también un sistema de almacenamiento. Yo puedo usar un Google Drive, puedo usar un disco virtual, puedo usar Dropbox, que es otro sistema conocido, pero toda la información que estoy poniendo ahí nunca es privada del todo, siempre un poco de todos, para que tengan cuidado con lo que hacen y con lo que mueven. ¿Puedo editar desde un servidor, desde algo web? ¿Puedo editar directamente con un archivo que está subido a Google Drive? No, en general no se puede porque las velocidades de transferencia son bajas y después en general no se puede. Hay computadoras y hay sistemas, Microsoft lo intenta hacer, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el sistema de Microsoft, pero lo intenta hacer, pero la realidad es que lo más confiable es que vos siempre tengas las cosas en tu computadora y la uses desde tu computadora. Lo último que digo. Habíamos visto que la velocidad las resoluciones de los videos van aumentando, van disminuyendo y eso es lo que hace a la calidad del video. Y en YouTube, por ejemplo, cuando se sube un archivo, YouTube automáticamente lo transforma en varias velocidades distintas para que vos puedas elegir en qué lo ves. Ahora, la velocidad de transferencia de las redes también ha ido cambiando, ¿sí? Nosotros arrancamos con esa que enchufábamos por el teléfono y hacía y tenía una velocidad baja. Ahora, a partir de la banda ancha, esa velocidad empezó a crecer. Más o menos ahora, más o menos, los planes que te venden tienen un mínimo de 100 megabytes, ¿sí? De 100 megabits por segundo. Eso que te ofrecen, 100 megas. Bueno, tengo que saber que en internet la velocidad se mide en bits, no se mide en bytes. Y yo estoy acostumbrado a pensar en bytes. Entonces, a mí me ofrecen 100 megabits o 100 MB, me están ofreciendo 100 megabits, no 100 megabytes. Por lo tanto, esto siempre es por segundo, no en un segundo. Por lo tanto, si yo tengo una conexión de 100 megabytes por segundo, quiere decir que voy a poder bajar en mi imaginario, si yo no sé la diferencia, debería poder bajar 100 megas por segundo. O sea que en 5 segundos bajar 500 megas. Bueno, no es así, porque la velocidad de internet se mide en bits, no en bytes. Por lo tanto, voy a tener una velocidad 8 veces menor. Por lo tanto, voy a tener una velocidad de aproximadamente un máximo de 12 megabytes por segundo. No 100 megas. La conexión de 100 megas es de 12 en realidad megabytes, llevado al lenguaje que estamos acostumbrados. Y esto, como les dije en el caso de los discos rígidos y los sistemas de transferencia, es en condiciones ideales, que nunca son las condiciones ideales. Es el máximo en condiciones ideales. Así que si vos te bajas una película, no va a bajar a 100 megas por segundo, va a bajar a 12 megabytes por segundo en el mejor de los casos, que nunca es el mejor de los casos. Por eso quiero decirles que los bits todavía los seguimos usando y siguen en el lenguaje cotidiano. O sea, no en vano les explico que 8 bits son un byte, porque los bits todavía los usamos y es engañoso. La publicidad engañosa es eso.